Hola a todos nuevamente. En esta ocasión vamos a comenzar nuestra clase en la cual vamos a hacer ya un cambio de unidad porque ya terminamos la parte fundamental sobre los números reales para ahora cambiar de unidad y vamos a trabajar lo que es la geometría analítica. Y para trabajar la geometría analítica necesitamos definir el espacio en el cual vamos a estar trabajando o el lugar donde vamos a estar trabajando. Y ese es el conocido plano cartesiano, el cual tiene su honor, o sea, tiene su nombre por honor a el matemático y filósofo René Descartes. Este matemático es considerado el precursor del estudio de las relaciones que existen entre el álgebra y la geometría, hecho que da origen a lo que nosotros conocemos como la geometría analítica. Este tiene como objetivo que nosotros estudiemos las asociaciones que hay entre el concepto de número y el concepto de punto, y el de ecuación y figuras geométricas. Entonces, nosotros primero necesitamos para estudiar todo esto, como recién les mencionaba, introducir lo que es el plano cartesiano o el sistema de coordenadas rectangulares. Este va a estar formado por dos rectas a las cuales nosotros vamos a llamar ejes coordenados. Estos son perpendiculares y se van a intersectar en un punto, el cual vamos a llamar origen y que, como vamos a ver más enseguida, va a tener coordenadas 0, 0, justamente porque es el origen. Entonces, como podemos ver acá en este dibujo, el de la izquierda, tenemos una recta que es horizontal, que es el eje X, y otra recta que es la vertical, que es el eje Y. Al eje X también le llamamos el eje de las abscisas y al eje Y también le llamamos el eje de las ordenadas. Estas dos rectas dividen el plano cartesiano en cuatro sectores, a los cuales nosotros vamos a llamar cuadrantes. Tenemos el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, los cuales se enumeran en contra de las manecillas del reloj. Además, a cada punto del plano coordenado lo vamos a poder asociar con un par ordenado. ¿Por qué le llamamos par ordenado? Porque son dos números en los cuales su orden sí es importante, puesto que el primer número, al cual nosotros llamaremos coordenada X o abscisa de P, eh, nos indica las unidades a las cuales se encuentra el punto con respecto al eje X o las unidades que se distancian horizontalmente del origen. Y la segunda coordenada, a la cual nosotros llamaremos coordenada Y u ordenada de P, nos indica la cantidad eh, de espacios a los cuales nosotros debemos distanciarnos del origen. Entonces, vamos a decir con ello que el punto P tiene coordenadas X, Y. A cada par ordenado del plano lo podemos identificar con un único punto P. ¿Ya? Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, en este caso, la figura que está en la derecha, nosotros consideramos X magnitudes positivas, entonces podemos decir, bueno, el par ordenado XY va a estar X unidades distanciado del origen hacia la derecha e Y unidades distanciado sobre el origen, o sea, en dirección o paralelamente al eje Y. Ahora, si nosotros consideramos esto con signo, bueno, menos XY va a estar al contrario. Y así vamos ubicando cada uno de los pares ordenados. Entonces, por ejemplo, podemos ubicar cada uno de estos puntos que están acá en el plano. Entonces, el punto P 2,1 son dos unidades a la derecha y una unidad arriba. Y ahí está el punto P. El punto Q 0,3. El 0 con respecto a la primera coordenada quiere decir que no se movió ni a la derecha ni a la izquierda, pero la segunda coordenada se movió 3 unidades hacia arriba. Entonces contamos 1, 2, 3 y aquí está el punto Q.
Tenemos R menos 3,2. Bueno, en este caso el signo nos indica sentido. Entonces nos ubicamos 3 unidades a la izquierda del origen y 2 unidades sobre este, o sea, de forma paralela del eje Y. El punto S es menos 1, menos 2, o sea, nos movemos una unidad a la izquierda y 2 unidades bajo el eje X. El punto T es 1, menos 1, o sea, una unidad hacia la derecha y una unidad bajo el eje X. Y finalmente el punto W son 2 unidades hacia la izquierda y la segunda coordenada es 0, por lo tanto no se desplazó ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo tanto queda o sea, encima del eje X. Con ello ya nosotros estamos en facultades de poder definir distancia en el plano cartesiano, distancia entre dos puntos. Entonces para eso vamos a hacer una construcción antes de dar la fórmula. Nosotros vamos a considerar dos puntos, P y Q, en los cuales vamos a suponer que que nos dan las coordenadas de estos puntos. O sea, P va a tener coordenadas x1 y 1 y Q va a tener coordenadas x2 e y2. Y vamos a considerar para esta construcción que los puntos se ubican en el primer cuadrante. O sea, una cosa de este estilo. En el primer cuadrante, acá está el origen, y aquí tenemos el punto P y el punto Q. Ya los pusimos así sin pérdida de generalidad. Entonces vamos a llamar D a la longitud del segmento PQ. Esto de acá es el segmento y vamos a llamar D esta magnitud. Y vamos a considerar un tercer punto, el punto R, el cual esencialmente va a ser el punto con el cual formamos un triángulo rectángulo. Este punto R va a tener coordenadas x sub 2 e y sub 1, puesto que tiene la misma altura del punto P, o sea, tiene altura I1, y se mueve desde el origen hacia la derecha tantas unidades como Q, o sea, x sub 2. Por eso que tiene esas coordenadas. Bueno, con eso vamos a tener que este triángulo, el triángulo PRQ, es rectángulo en R. Y en todo triángulo rectángulo se satisface el teorema de Pitágoras. Entonces podremos aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo. Esto recordemos, este segmento mide D. Entonces nos falta decir, bueno, ¿cuánto mide este segmento y cuánto mide este segmento? Bueno, este segmento va a medir la diferencia que hay entre la distancia que tiene el punto R al origen, pero solamente en lo horizontal. O sea, digo, R hasta acá mide x2. Entonces, toda esta longitud, si yo le resto este segmento de acá, me va a dar todo este segmento PR. O sea, si a x2 le resto x1, que esto es lo que mide, voy a obtener esto, x2 menos x1. Análogamente, si yo considero todo este largo que mide y sub 2 y le quitamos este segmento que mide I1, vamos a obtener esta medida, esta longitud, que es I2 menos I1. Entonces, por el teorema de Pitágoras, recordemos que dice que la longitud de la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y por eso es que nos queda esta expresión algebraica de acá. Entonces, con esa construcción nosotros podemos dar la definición formal de distancia, admitiendo, sí, que esta construcción que hicimos solamente en el primer cuadrante se puede hacer para puntos P y Q arbitrarios en el plano, ¿ya? Cosa que no hay interés hacer en este curso, sino que generalizar, sino que quedarnos solamente con esta idea de acá. Entonces, por ello es que nosotros definimos la distancia entre un punto P y un punto Q como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las coordenadas. ¿Ya? Entonces, la distancia entre dos puntos, independiente de los puntos, siempre satisface tres propiedades. Uno es que la distancia siempre es positiva, lo cual tiene sentido porque
está definido como una raíz cuadrada y la raíz cuadrada de un número siempre es positiva. No es difícil verificar que si yo cambio el orden de los puntos, la distancia me va a dar lo mismo, lo cual es intuitivo si lo miramos acá, porque si yo mido desde P a Q y mido desde Q a P, me tiene que dar lo mismo, porque la medida no se ha alterado. Y algo que también se puede verificar, pero que no es interés del curso, es la desigualdad triangular. O sea, si yo tengo la distancia de un punto P a un punto Q, yo le puedo agregar cualquier punto R, completamente arbitrario, cualquier otro punto que sea distinto de P y de Q, y siempre se va a dar esta desigualdad. ¿Ya? Bueno, la igualdad en realidad se da cuando R es igual a uno de los dos puntos, ya sea P o Q, pero la desigualdad se da esencialmente cuando R es distinto de P y de Q simultáneamente. Y esta desigualdad, ¿qué es lo que dice? Bueno, si nosotros nos remitimos a este ejemplo, recordemos, el punto R en ese caso podría ser cualquiera, no necesariamente debería ser este punto. Pero dice que la distancia de P a Q siempre es menor que la suma de la distancia de P a R y la suma de R a Q, lo cual es evidente. Es más largo caminar hacia acá y hacia ahí arriba que caminar en la diagonal. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros con esa definición ya podemos calcular la distancia entre dos puntos en concreto, en este caso P y Q. Y lo único que hacemos es tomar la fórmula y reemplazamos los valores y nos va a dar que la distancia es raíz de 85. Eso ustedes lo pueden verificar. Ahora, otro ejemplo sería, bueno, graficar todos los puntos del plano cartesiano que se encuentran a 3 unidades de distancia del punto P menos 1,2. Entonces uno dice, bueno, dibujamos el punto P menos 1,2 y decimos, ¿cuáles serán todos los puntos que están a distancia 3 de ese punto? Bueno, van a ser precisamente, si nosotros fijamos un segmento 3, de medida 3, ese segmento me va a dar un punto acá Q, pero ese mismo punto lo podemos ir rotando alrededor de P, porque va a estar fijo la longitud del segmento. Y eso me va a generar una circunferencia de radio 3. Ahora, otra noción que es interesante de estudiar es la de punto intermedio. Vamos a llamar punto intermedio a cualquier punto que divide un segmento bajo una cierta razón. ¿Ya? Cuando hablamos de razones y de proporciones, bueno, ahora vamos a poder dividir los segmentos bajo una cierta razón. Entonces, ¿cómo vamos a determinar eso? Nuevamente nos vamos a tomar dos puntos P y Q con coordenadas x1 y 1, x2 e y2, y vamos a considerar el segmento que los une, o sea, todo este segmento. Y ahora vamos a considerar un punto R, pero sobre este segmento. Y ese punto R ahora va a tener coordenadas x, y arbitrarias. Entonces, nosotros vamos a poder medir em, las longitudes en base a una cierta razón. O sea, vamos aparte de considerar el punto, vamos a suponer que la distancia de P a R va a estar a razón de la distancia de RQ, una razón R. ¿Ya? Y con eso vamos a poder trabajar un poco. Y aquí tenemos que recordar el teorema de Tales. ¿Ya? Mire, si nosotros hacemos la construcción de los triángulos, la distancia de P a S va a ser precisamente x menos x1, porque S va a estar en coordenada, la primera coordenada de S va a ser x. Entonces la longitud de este segmento va a ser x menos x1. Análogamente, la longitud del segmento RT va a ser x2 menos x. Y si miramos en vertical, la longitud del segmento RS va a ser y menos y1 y la longitud del segmento QT va a ser y2 menos y. Entonces, el teorema de Tales
dice, por ejemplo, que el segmento PS es a SR como RT es a TQ. Y eso es lo mismo que yo diga el segmento PS es a RT como el segmento PR es al segmento RQ. Recordemos que hay varias equivalencias del teorema de Tales. Entonces, en particular, vamos a usar la última. Y nos queda esta expresión de acá. Pero resulta que este cociente, la distancia de PR a la distancia de RQ, es justamente la razón con la cual nosotros estábamos trabajando, la razón R. Y la distancia de PS, nosotros ya la sabemos, es x menos x1, y la distancia de RT también sabemos que es x2 menos x. Por lo tanto, nos queda esto. Y si nosotros despejamos x de esta expresión algebraica, nos quedará esto. Por lo tanto, ya sabemos cómo es la coordenada x de un punto intermedio, sabiendo las coordenadas sabiendo las primeras coordenadas de ambos puntos y la razón. Análogamente, podemos hacer lo mismo para la parte vertical. Entonces vamos a obtener que y, la coordenada y, va a estar en función de la razón y de la segunda coordenada de los puntos dados. Entonces, en resumen, nosotros podemos decir que cualquier punto intermedio R va a tener coordenadas de esta forma. Y además, en particular, nosotros podemos definir el punto medio. El punto medio es el que divide exactamente la distancia entre el segmento PQ, lo divide en dos segmentos iguales. Eso quiere decir que la razón es 1, porque esto tiene que ser igual a esto. Entonces, si hacemos el cociente, nos va a dar razón 1. Entonces, en ese caso, como la razón es 1 y ya tenemos esta fórmula, reemplazamos R igual a 1 acá y nos quedará que la fórmula del punto medio es esto de acá. Entonces, ya con eso podemos ver algunos ejemplos. Vamos a considerar punto P de coordenadas menos 2 y 3 y Q con coordenadas 5 menos 1. Entonces, debemos determinar las coordenadas del punto R que divide el segmento PQ a razón 2/3. Entonces, en este caso, R es precisamente 2/3. Y aquí debemos nombrar cada uno de los puntos para poder reemplazar en la fórmula. Entonces, es importante este paso porque evita confusiones, ¿sí? Y una vez que uno fija cuál va a ser x1, cuál va a ser x2, después no lo puede cambiar durante el proceso. Entonces es importante que nosotros lo fijemos desde un principio. Entonces, una vez determinada la razón y fijados los puntos, cómo van a estar ordenados, lo único que debemos hacer es reemplazar en la fórmula del punto intermedio. Y si nosotros reemplazamos, simplemente nos va a dar que el punto intermedio que divide al segmento a razón 2 es a 3 es el 4 quintos, 7 quintos. Ahora, podemos también determinar las coordenadas del punto medio. Y esa es aún más fácil, porque la fórmula del punto medio es esto de acá. Y nosotros si reemplazamos, nos va a dar 3 medios, 1. Ahora, nosotros podemos hacer una construcción similar para deducir la ecuación de la recta. La diferencia es que ahora no vamos a considerar los triángulos chiquititos, el triángulo chiquitito que está acá, sino que vamos a considerar triángulos grandes. Vamos a considerar el triángulo grande y el triángulo de acá. De todos modos, vamos a considerar un punto R de coordenadas X arbitrario sobre el segmento PQ. En este caso le cambié los nombres acá a los extremos. A este punto donde está el ángulo recto le vamos a llamar S y a este punto le vamos a llamar T. El punto T, ¿cómo se forma? Se toma el punto R y se traza un segmento que es perpendicular al segmento PS. Entonces esto también forma un ángulo recto. Por lo tanto, vamos a tener un triángulo recto acá, pequeño, y un triángulo recto acá, que es más grande. Y con eso también
volvemos a aplicar el teorema de Tales. Pero ahora vamos a decir que el segmento RT es al segmento PT, como el segmento QS es al segmento PS. Entonces ya, como nosotros somos capaces de ubicar cada una de las medidas en función de X, Y, X1, Y1, X2, Y2, nosotros hacemos los reemplazos correspondientes y nos queda esta igualdad. Y si nosotros despejamos y de esta igualdad, nos queda esta expresión. Esta expresión que está acá es la que nosotros conocemos como la ecuación de la recta dada a dos puntos. Si nosotros a este número le llamamos m, este número ahora lo vamos a conocer como la pendiente de la recta. Entonces, si nosotros consideramos la ecuación y igual a m con los mismos otros números, vamos a tener que esta es la ecuación de la recta dado un punto y su pendiente. Entonces ahí ya obtuvimos inmediatamente dos fórmulas o dos formas de expresar la ecuación de una recta. Una dado dos puntos y otra dado un punto y su pendiente. Entonces ahora simplemente apliquemos algunos ejemplos. Por ejemplo, determinar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Y uno lo único que debe hacer es, primero que todo, fijar bien cuál va a ser mi coordenada x1 y 1, cuál va a ser mi coordenada x2 y 2. Y una vez fijado, nosotros simplemente reemplazamos la ecuación de la recta y al operar nos va a quedar esta ecuación de acá. Y esa va a ser la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Ahora, si tenemos un punto, por ejemplo en este caso el menos 4, menos 3, y la pendiente es 4 tercios, entonces en ese caso también vamos a reemplazar en la ecuación de la recta, pero en la de un punto y su pendiente. Pero en este caso es más sencillo porque la pendiente siempre va a ser m y x1 y 1 no va a ser más que el punto dado. Reemplazamos y obtenemos esta ecuación de la recta. Y eso es todo por hoy.